Vamos a iniciar con la solución del ejemplo planteado. Como les decía, la idea es establecer las medidas 1, 2 y 3 de esta silla basándonos en valores antropométricos. Queremos que esta silla sea utilizada por la mayor cantidad de personas posibles. Ya lo habíamos establecido para ser más precisos. Queremos que el 90% de la población se sienta cómoda en esta silla. Si llegara una persona muy pequeña que pertenece a ese percentil 5 hacia abajo, pues tendrá algunas dificultades para acomodarse, pero podrá utilizarla. Y por el otro extremo, si llegara una persona del percentil 95 hacia arriba, es decir, de ese 5% más alto o más grande de la población, ocurrirá lo mismo, pero la gran mayoría, el 90%, se sentirán muy cómodos en este equipo. Bueno, vamos a establecer primero algo importante. La medida 1, que es el ancho del respaldo, evidentemente será una medida fija, no se puede ajustar. La medida 3 también será una medida fija, es decir, el ancho del asiento como tal, es una medida que no vamos a poder ajustar o difícilmente se podría ajustar en la silla, a menos que tuviera una extensión. Pero hay una medida que sí podemos ajustar, que ustedes comúnmente lo ven en sillas de este estilo, que es la altura. De tal forma que esta la podremos ajustar, ya sea que llegue la mujer más pequeña, bueno, dentro de ese percentil que ya dijimos, o que llegue un hombre muy alto. Entonces vamos a diseñar la medida 2 ajustable. De tal manera que requiero que construyan esta pequeña tabla en donde vamos a indicar la medida que estamos calculando, el percentil 50, la desviación estándar de esa medida que estamos estableciendo, el valor z de la distribución normal que vamos a utilizar, que este es fijo, y vamos a calcular solo por referencia el percentil 5 y percentil 95 de cada medida. Obviamente nada más vamos a utilizar uno de los dos. Voy a agregar otra columna que se va a llamar el tipo de medida para que aquí establezcamos qué tipo de bloque vamos a utilizar de los valores antropométricos, qué número de factor. Bueno, comencemos con la medida 1. Dijimos que hablamos del ancho de la silla, del respaldo. Pues claro que tendremos que diseñarlo. Primero tenemos que decidir si lo diseñamos para hombre o mujer. Si ustedes voltean a ver a sus compañeros, sus familiares, etcétera, se van a dar cuenta que normalmente los hombres tenemos la espalda más ancha que las mujeres. Y si hubiera duda, podemos consultar los valores que tenemos acá antropométricos y observar, vamos a elegir la medida correspondiente y observar cuál es más grande entre hombres y mujeres. Como pueden darse cuenta, nos interesa la persona sentada, hablamos de una silla, y queremos el factor D número 3, el ancho de hombro a hombro de la persona. Es decir, nos vamos a ir a D3, ancho de hombro a hombro. Yo voy a buscar el percentil 50. Me pueden decir, ¿para qué calculamos el percentil 95 y 5 en la tabla si aquí ya vienen? El asunto con esta tabla en específico es que viene muy redondeada, entonces por eso es que lo vamos a calcular manualmente. Bueno, entonces observo que el percentil 50, es decir, la mediana de los hombres, tienen un ancho, perdónenme, un ancho de hombro a hombro de 17.9 pulgadas. Les decía, si hubiera duda de quién tendrá la espalda más amplia, el hombre o la mujer, pues podríamos ir a consultar la tabla para el caso de la mujer de 3 y observan que en efecto es menor, 16.4. Bueno, entonces volviendo, vamos a utilizar la medida de 3 que es 17.9. Medida 1, voy a poner aquí hombre, de 3. ¿Cuál es el percentil 50? Aquí lo vemos, 17.9. ¿Cuál es la sigma o desviación estándar? Es de 1 pulgada. Estos valores requirieron obtener una gran cantidad de medidas para una muestra grande y por eso es que podemos confiar en estos parámetros. eh, Ustedes van a encontrar en su práctica un problema donde no se les da como tal la desviación estándar, pero ustedes fácilmente pueden calcularla con las fórmulas de Excel. Por ejemplo, la de desvesta, que es la desviación estándar muestral. Bueno, o poblacional si fuera el caso. También la calcula Excel.
El valor Z que vamos a utilizar, ya les decía, es el valor que corresponde a un 95%, hablando de los percentiles. ¿Cómo lo buscamos en Excel? Como si buscaran en la tabla de la distribución normal estándar. Es muy similar, distribución normal estándar inversa. Y quiero buscar el percentil 95 o 0.05, que es lo mismo. Finalmente vamos a utilizar el valor absoluto y nos da un valor de 1.6448, etcétera. Ese lo vamos a utilizar así tal cual. Y dado que es un valor constante, quiero que lo copien en las cuatro filas. Bueno, la fórmula que establecimos hace un momento para calcular percentil 5 y 95 respectivamente viene aquí establecida, de tal manera que el percentil 5, ocupando esta fórmula, es igual a la mediana menos la desviación estándar o sigma por el valor de referencia de z. Y nos da 16.25. Vamos a hacer algo similar para el percentil 95, excepto que ahora es una suma, de acuerdo a la fórmula que tenemos en este lado. Muy bien, este es el percentil 5 y 95. Ahora vamos a redondear, vamos a poner dos dígitos. Muy bien. ¿Qué valor ocupo? ¿El del percentil 5 o el percentil 95? Si yo diseñara para el percentil 5, quiere decir que solamente muy pocos hombres se van a sentir cómodos en esta silla, con este respaldo. ¿Qué porcentaje? Pues solamente el 5% más pequeño de la población. Quiere decir que el 5% de los hombres tienen un ancho de hombro a hombro de 16.26 o menos. Entonces, pues como pueden estar de acuerdo, no tendría sentido diseñar un respaldo así, porque la gran mayoría de los hombres, posiblemente muchas mujeres no tendrían problema, pero muchos hombres se sentirían incómodos en esa silla. Tengo que diseñar para la persona pues más grande que me pueda encontrar en mi planta, o por lo menos la del percentil 95. ¿Qué significa este valor? Quiere decir que el 95% de los hombres tienen un ancho de hombro a hombro de 19.54 pulgadas o menos. Sí habrá un 5% que tienen un ancho de hombro a hombro más grande, que van a sentirse un tanto incómodos, pero de nuevo, por economía no se diseña para el 100%, percentil 100. Sería muy costoso y tendríamos equipos muy grandes en lo general, no hace falta. De tal forma que esta es la medida que vamos a considerar 19.54, perdón, 19.54 pulgadas. Vamos a convertirlo a milímetros para tenerlo aquí a la derecha como referencia. Lo más fácil sería 19.54. Vamos a Google. Lo voy a poner en el mismo idioma, pulgadas a milímetros. Ok, esta sería la medida. 496.31. Este es el valor que vamos a utilizar como referencia, dado que queremos el resultado en milímetros. Vayamos ahora a la medida número 2. Para poder determinar tal medida tenemos que, primero, observar las figuras que tenemos en las tablas, en las referencias, y determinar qué factor o tipo es el que vamos a requerir. Si nos vamos a las figuras, vamos a observar a la persona sentada. Queremos diseñar la altura de la silla, es decir, desde el asiento de tal hasta el piso, cuál sería la dimensión adecuada. Vamos a observar esta figura. Y el factor que nos va a ayudar a determinar tal dimensión consiste en el factor F número 2. ¿Por qué? Porque esta altura nos establece desde que una persona está en el asiento, debidamente recargada, hasta el piso. ¿Cuál es la dimensión que debe de tener? De tal manera que el factor es el F2. Vamos a poner el factor F2, factor F2. Ahora, ¿quién establece el mínimo y el máximo? Como pueden imaginarse, el mínimo lo va a establecer pues una mujer que esté dentro de las más pequeñas. Y la altura máxima pues sería de un hombre de los más altos que trabajen en esta empresa. De tal forma que el mínimo lo va a determinar la mujer o una de las mujeres más pequeñas de la planta,
Y la altura máxima de esa silla será para aquel hombre de los más altos dentro de la población. Bueno, vayamos a buscar los valores. El percentil 50 para la mujer, vamos a empezar con la mujer, del factor F2, que estrictamente se llama altura de popliteo, es 16.2 pulgadas. La desviación estándar es de 0.7. Vamos a determinar el del hombre, F2, altura de popliteo, 17.2, con una desviación estándar de 0.98. Bueno, vamos a arrastrar nuestras fórmulas. Arrastramos nuestras fórmulas. Voy a quitar el color azul. Bueno, ahora vamos a determinar qué valor es el que tenemos que utilizar. Otra vez, la altura mínima será para aquella mujer de las más pequeñas dentro de la población, específicamente el percentil 5. Voy a marcarlo con azul. Y la altura máxima será para aquel hombre dentro de esta fábrica, pues de los más altos que encontremos, específicamente el percentil 95. Quiere decir que solamente 5% de los hombres que llegaran a trabajar aquí, si fueran de los más altos de la población, pues van a tener un poco de problemas recargando los pies, van a tener que doblar un poco las rodillas o los pies o inclinarse un poco al sentarse. Pero la gran mayoría se sentirán cómodos. Vamos a convertir los valores de referencia a milímetros. 15.05 son 382.27 milímetros y vamos a marcar la altura máxima de 18.81, 477.77 milímetros. Quiere decir que nuestra silla debe de tener una altura mínima ajustable de 382.27 milímetros y máximo se debe de estirar hasta 477.77 milímetros. Muy bien. Y ya casi para terminar este ejercicio, debemos determinar la dimensión 3. Quedamos que esta no es ajustable por las características del asiento de nuestra silla. Habría que determinar otra vez qué tipo de factor es el que vamos a contemplar. Volvamos a las figuras. Y pues seguramente esta persona, esta referencia, este dibujo más bien nos va a ayudar a determinarlo. Si ustedes observan es el factor 4, que es el ancho de la cadera básicamente. De los hombros ya lo ocupamos para el respaldo, pero el asiento lo va a determinar el ancho de caderas. Ahora, ¿quién tiene las caderas más altas en general, el hombre o la mujer? Pues vamos a observarlo. Seguramente ustedes pueden imaginarse que fisiológicamente la mujer normalmente tiene caderas más grandes, pero vamos a comprobarlo. Vamos al factor de 4, ancho de caderas estando sentado. Hablamos de el hombre de 4, es de 13.4, la mediana. Vamos a observar el de mujeres, es 15. Entonces observamos que el de la mujer es un valor más grande. ¿Qué quiere decir? Otra vez, tenemos que diseñar para que la mayoría de las personas estén cómodas. Hablando entre hombres y mujeres, acabamos de observar que la mujer tiene en promedio las caderas más grandes o la dimensión estando sentadas es más grande. Por lo tanto, vamos a diseñar el asiento de la silla para una mujer que esté en el percentil 95. Es decir, si yo cumplo esto, aseguro que todos los hombres prácticamente van a sentirse bien en esta silla. Entonces la medida la va a establecer la mujer, dado que tiene la dimensión de ancho de caderas estando sentada más grande. El valor es el de 4. El percentil 50 es de 15 y la desviación estándar es de 1.13. Bueno, el video está a punto de terminar, voy a arrastrar las fórmulas y este sería nuestro valor de referencia, 16.86. Estoy atento a cualquier duda que puedan tener. Los valores pueden variar un poco con respecto al ejemplo resuelto que encontrarán en las tablas. Estos son los correctos, dado que estamos utilizando el valor exacto de la distribución normal estándar. Quiere decir que el ancho de esa silla tiene que ser de 428.24 milímetros, el asiento quiero decir. Estoy pendiente,
por si tuvieran alguna duda al respecto.